¿Alguna vez te has mirado a los ojos en el espejo y te has preguntado si todos los que te rodean poseen la misma chispa de vida, la misma esencia vibrante que sientes dentro de ti? ¿Y si te dijera que no es así? Que existen seres entre nosotros, caminando, hablando, incluso amando, pero carentes de algo fundamental, una resonancia interna que los diferencia del resto de la humanidad. Por siglos, la sabiduría ancestral ha susurrado sobre ellos, seres que parecen humanos, pero que son, en esencia, cáscaras vacías, marionetas sin alma, cuyas vidas son un eco, no una melodía propia. Hoy te invito a un viaje de revelación, a desvelar misterios ocultos que la mayoría jamás osaría explorar. No es un camino fácil, pues las verdades más profundas suelen ser las más incómodas, pero te prometo que, al final de este viaje, tu percepción del mundo y de las personas cambiará para siempre. Hablaremos de señales, de 9 signos inequívocos, que te permitirán detectar estas presencias, incluso en el seno de tu propia familia. ¿Estás listo para ver más allá del velo, para despertar a una realidad que te ha sido oculta? Si tu alma resuena con esta búsqueda de iluminación espiritual, dale un me gusta a este video, déjame un comentario compartiendo tus primeras impresiones y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas revelaciones, que cambiarán tu vida. Estos seres, de los que la sabiduría ancestral ha hablado en susurros y en textos prohibidos, no son necesariamente malvados en el sentido convencional, sino que operan desde una vibración existencial distinta. Carecen de la chispa de la conciencia superior, de esa conexión intrínseca con la fuente que anima la iluminación espiritual. Su existencia se manifiesta como un reflejo, una mímica de la vida, pero sin la profundidad del sentir, del alma que palpita con la energía cósmica. Piensa en un espejo. Puede reflejar la luz del sol con brillantez, pero no la genera por sí mismo. Así, estas presencias pueden imitar emociones, relaciones, ambiciones, pero el eco interno, la resonancia genuina, está ausente en los misterios ocultos de su naturaleza. Revelan que son, en esencia, programaciones biológicas avanzadas, pero sin la capacidad de la alquimia interior, de la transformación espiritual que nos define. No hay un viaje del héroe en su interior, porque no hay un interior en el sentido que nosotros lo entendemos. Su patrón de vida es repetitivo, predictivo, carente de verdadera originalidad o de la complejidad moral que surge de un alma en evolución. El discernimiento de estas almas vacías no es un juicio, sino una observación empática, pero objetiva, de su campo energético, de su incapacidad para procesar la verdad o para sentir una auténtica conexión más allá de lo utilitario. Las señales que te guiarán a reconocerlos no son místicas en el sentido fantasioso, sino profundamente energéticas y psicológicas. Patrones que se repiten una y otra vez, como hilos invisibles que tejen su existencia plana. ¿Cómo se manifiesta esta ausencia en su interacción diaria? En sus decisiones, en la forma en que perciben el amor o el dolor. ¿Cómo afecta esta carencia a la dinámica de nuestras propias vidas y a nuestra búsqueda de un propósito mayor? La próxima vez, exploraremos la primera de estas revelaciones. En la ausencia que te inquieta, se revela en la mirada una vaciedad que pocos perciben. No es crueldad, sino una indiferencia fundamental que se disfraza. Su empatía es un eco, una imitación aprendida, no una vibración auténtica que resuene desde el corazón. En la sabiduría ancestral de Egipto y de los gnósticos, se susurra que estas presencias, desprovistas de esa chispa divina, operan como reflejos distorsionados, como actores sin guión interior que recitan diálogos ajenos. Carecen de la alquimia interior, esa capacidad inherente al alma de transmutar el dolor en sabiduría, el caos en orden, el plomo de la existencia terrenal en el oro de la conciencia elevada. Sus decisiones, por complejas o altruistas que parezcan en la superficie, siempre giran en torno a la supervivencia material, el control o la satisfacción de necesidades básicas, nunca el crecimiento genuino o al amor incondicional que brota de un espíritu conectado. Los misterios ocultos de su interacción residen en su asombrosa habilidad para mimetizarse, para adoptar el lenguaje de la emoción y los códigos sociales sin sentir su peso real. ¿Has notado cómo ciertas palabras, grandiosas en su significado, como amor o compasión, resuenan huecas, casi robóticas, cuando provienen de ellos? Es como escuchar una sinfonía ejecutada a la perfección técnica pero sin alma, sin la vibrante energía cósmica que infunde vida y propósito a la música. En ciertos textos prohibidos, como los evangelios apócrifos o códices herméticos olvidados, se les describe con términos escalofriantes en sombras, hecombres, recipientes vacíos o incluso autómatas biológicos, seres que coexisten en nuestro plano pero no comparten la misma esencia vibracional
ni la misma búsqueda de la iluminación espiritual. Su propósito, si es que tienen uno más allá de la mera existencia biológica o de un rol en el gran teatro cósmico, es un enigma que nos confronta con la verdadera naturaleza de nuestra propia humanidad. Identificarlos no es juzgar, sino entender el mapa de la realidad multidimensional y cómo proteger tu propia luz. La primera de estas revelaciones, el indicio más palpable, se oculta en la sutil pero persistente ausencia de reciprocidad emocional. Esa sutil pero persistente ausencia de reciprocidad emocional es la primera grieta en su elaborado. Imagina ofrecer la llama de tu corazón, esperando una respuesta, una chispa, y encontrarte con un abismo frío que absorbe sin devolver. La sabiduría ancestral, codificada en los símbolos de incontables culturas, nos ha prevenido contra lo que algunos llaman seres sin sombra o espejos rotos. En los misterios ocultos del chamanismo y la gnosis, se habla de la dificultad de establecer un vínculo anímico real. Para estos seres, la interacción es una transacción, no una comunión. Los textos prohibidos, como ciertos evangelios apócrifos o los manuscritos herméticos de Nag Hammadi, describen entidades que carecen de la chispa divina o el aliento vital, el pneuma, que permite la verdadera empatía y el amor incondicional, tu propia alquimia interior. Tu proceso de transformación hacia la iluminación espiritual se ve obstaculizado al intentar forjar un lazo de oro con lo que es esencialmente plomo. Ellos pueden imitar los gestos, las palabras de afecto, pero detrás no hay resonancia, no hay la vibrante energía cósmica que conecta un corazón con otro en una danza sagrada de dar y recibir. Es una vía de sentido único, donde tu luz es absorbida y su oscuridad inherente permanece inalterada. Falta de resonancia. Este eco vacío es más que una característica, es una advertencia, porque lo que no puede vibrar contigo en amor, buscará vibrar en control, y de este sutil control emerge una segunda pista, aún más escurridiza, incrustada en su manejo de la verdad. El eco vacío de estos seres, su incapacidad para la resonancia auténtica, no es una revelación moderna. Amado buscador, es una verdad pulsante, una hebra de oro entretejida en la sabiduría ancestral de incontables tradiciones que siempre han señalado la existencia de lo que carece de alma propia, de chispa intrínseca. En los misterios ocultos del hermetismo egipcio, Thoth Hermes Trismegisto nos legó la cosmogonía de la creación y la advertencia sobre los seres sin sombra. Esas emanaciones que, aunque poderosas, son reflejos incompletos del uno en él. Corpus Hermeticum se alude a entidades que gestionan la materia pero no la esencia, carentes de la verdadera iluminación espiritual que emana del pleroma. Pasa ahora a la gnosis, donde los textos prohibidos de Nag Hammadi, como el apócrifo de Juan, desvelan el drama de los arcontes. Estas entidades, nacidas de un error cósmico, del demiurgo inferior, construyeron el mundo material no por amor, sino por control, por ignorancia de la luz superior. Son maestros de la imitación, capaces de proyectar formas y sensaciones que parecen reales, pero detrás no hay luz, no hay esa energía cósmica vibrante de la creación divina original. Su propia naturaleza es una deficiencia, una incapacidad para recibir y emitir la frecuencia de la verdad incondicional. Y si nos adentramos en los manuscritos tibetanos, aunque sus términos difieran, la resonancia es clara. En ciertas descripciones de los bardos o de los reinos inferiores de existencia, se alude a seres atrapados en el engaño de la ilusión, consumidos por el apego y la ignorancia, incapaces de la compasión desinteresada. Su sufrimiento proviene de su desconexión con la alquimia interior del despertar. Este discernimiento, esta comprensión de lo que es y lo que no es vital para tu propia transformación, porque si su esencia es una imitación de la luz, su manejo de la verdad es el velo más grueso, una arquitectura de ilusiones donde la realidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Y es en este laberinto donde encontraremos la siguiente pieza del rompecabezas y es en este laberinto donde encontraremos la siguiente pieza del rompecabezas en observa con atención la primera señal, el eco vacío en el lugar del alma. Estos seres, en su mímesis de la vida, replican patrones emocionales, pero sin la resonancia auténtica. Sus sonrisas, a menudo una máscara, carecen de la energía cósmica que pulsa en la alegría verdadera, esa que se conecta con la fuente de toda existencia. Es una actuación, un reflejo distante de lo que la sabiduría ancestral nos enseña sobre la empatía genuina y la compasión desinteresada, facultades nacidas de una chispa divina. En los misterios ocultos de la Cábala, se habla de las Klepet, las cáscaras vacías, entidades que absorben la luz sin poder emitirla o transformarla. No poseen la alquimia interior que transmuta la densidad en éter, el egoísmo en altruismo. Su existencia es una constante búsqueda de energía, no para nutrirse y crecer, sino para subyugar y controlar. Los antiguos egipcios, en sus ritos funerarios,
y el libro de los muertos ya advertían sobre aquellos cuyo corazón no podía ser pesado en la balanza de Mot, no por maldad, sino por una ausencia, una ligereza que no era pureza sino vacío. Esta carencia se manifiesta en su incapacidad para la autocrítica profunda, para la verdadera redención o el arrepentimiento sincero. La iluminación espiritual es un camino de autorreconocimiento y trascendencia, algo ajeno a su naturaleza. Para ellos, el universo es una serie de ecuaciones a resolver, no un misterio a habitar. La verdad, para estas entidades es utilitaria. Se aferran a las estructuras y a las narrativas que les otorgan poder, construyendo imperios de ilusión que confunden y ciegan. Esta es solo una faceta de su modus operandi, una sombra proyectada por un velo aún más denso. Y para desentrañarlo, debemos adentrarnos en los pliegues de la realidad donde sus huellas son más sutiles. Pero aún así, devastadoras han, y aquí se revela una de sus herramientas más insidiosas, el lenguaje. No como vehículo de verdad o conexión, sino como un arma maleable, una red tejida con medias verdades y distorsiones. La sabiduría ancestral, desde los oráculos de Delfos hasta los sutras budistas, siempre advirtió sobre la dualidad de la palabra, su poder para crear o destruir. Ellos, sin embargo, la emplean para construir laberintos de percepción, donde la realidad se disuelve y la mente se pierde. En los misterios ocultos del hermetismo, se nos enseña que la palabra tiene vibración, que es un eco de la energía cósmica, pero en sus labios, esta vibración se corrompe, convirtiéndose en disonancia. Los textos prohibidos de las sectas gnósticas, velados para proteger su conocimiento de la profanación, a menudo describen a estos arcontes o parásitos psíquicos como maestros de la ilusión, capaces de proyectar sombras que confunden a los desprevenidos. Su maestría en la manipulación es tal que incluso para aquellos en busca de ilumina o espiritual, pueden aparecer como guías o faros, desviando el sendero con promesas vacías de alquimia interior que nunca se concretan. El culto a la personalidad, la creación de narrativas grandiosas en torno a sí mismos, es su firma. Se presentan como salvadores o visionarios, pero su brillo es reflejo, nunca fuente. Observad cómo tejen sus relatos, cómo se despojan de la responsabilidad, proyectando sus propias sombras en el mundo exterior. Esta habilidad para reescribir la historia y la memoria es su segunda piel, un velo que debe ser descorrido para ver la verdad que yace bajo la superficie. Pero ¿cómo discernir cuando la ilusión es tan convincente? Sus ojos, o buscador, son el telón de un vacío insondable. La sabiduría ancestral, desde el oráculo de Eleusis hasta los Upanishads, siempre nos ha enseñado que los ojos son el espejo del alma, la ventana por donde la esencia se asoma al mundo. Paro en Elos. Esa ventana está velada, o peor aún, refleja una nada, una ausencia de la chispa vital que es la manifestación de la energía cósmica. No hay vibración, solo una superficie pulida que devuelve tu propio reflejo, engañándote. A creer que hay una presencia genuina es un simulacro de vida, una imitación perfecta, que carece de la vibración intrínseca del ser. En los misterios ocultos de la tradición hermética y gnóstica, se habla de seres que habitan en los umbrales de la conciencia, capaces de imitar la vida sin poseerla. Su mirada vacía, esa mirada muerta descrita en ciertos códices antiguos, es un sello, un indicio de que la alquimia interior les es ajena, pues no hay materia prima espiritual que transformar. Su existencia carece de la sustancia primigenia, necesaria para la transmutación. No buscan la ilumina o espiritual para sí mismos, sino que la distorsionan para otros, sirviendo como espejismos en el desierto del alma, desviando a los verdaderos buscadores. Los textos prohibidos de Nag Hammadi, que describen a los arcónticos como entidades sin alma, sin la pneuma divina, parecen resonar con esta observación, advirtiéndonos sobre aquellos que operan sin el aliento vital, sin la conexión con lo divino. Su vacío es su fortaleza y su mayo era debilidad. ¿Cómo podría lo vacío reflejar la verdad o lo inerte inspirar la vida? Esta ausencia de luz interior, esta carencia de resonancia en su mirada, es más que una simple observación, es una advertencia, una clave. Pero si sus ojos son solo una máscara, una superficie que oculta una nada, ¿qué hay de su voz, del sonido que emana de su ser? ¿Es acaso un eco de su vacío, una herramienta de una manipulación aún más profunda, o una vibración diseñada para anular la nuestra? Su voz, sí, es otro velo. Han perfeccionado el arte de imitar el lamento, la preocupación, incluso la alegría que buscan en otros. Pero escuchen con el oído del alma, no con el tímpano superficial que solo capta la percibirán una disonancia perturbadora, un eco hueco que resuena con la nada, no con la sabiduría ancestral que fluye del corazón puro. En los misterios ocultos de la senda iniciática, se nos enseña a discernir la auténtica vibración del espíritu de la mera reverberación de la forma. Cuando el sufrimiento ajeno alcanza su cúspide, cuando el abismo de la necesidad se abre sin piedad,
la máscara de su supuesta empatía se disuelve con una celeridad escalofriante. Es en esos instantes cruciales donde su verdadero vacío se revela en toda su desoladora magnitud. No solo como una ausencia de conexión vital, sino a menudo como una indiferencia gélida que corta el aliento, o peor aún, una burla sutil, casi imperceptible, que se regodea en la vulnerabilidad ajena. No hay alquimia interior capaz de transmutar el dolor en compasión en su ser, porque carecen de la esencia primigenia que alimenta tal proceso sagrado. Su incapacidad intrínseca de reflejar la iluminación espiritual genuina se manifiesta precisamente en esta frialdad abismal. Los textos prohibidos, como ciertos fragmentos siberianos olvidados, o los evangelios del vacío coptos, describen como estas entidades, que algunos llaman comedores Jiaomans, se nutren de la energía cósmica liberada por el sufrimiento humano, utilizando la farsa de la empatía para acercarse y extraerla. Es un reflejo distorsionado, una pantalla cuidadosamente proyectada para ocultar una insensibilidad que desafía toda lógica y moralidad. Si su empatía es solo una ilusión construida para tal fin, ¿qué hay entonces de sus intenciones, de los hilos invisibles con los que tejen y manipulan la realidad que nos rodea? Esos hilos, mi iniciado, son las propias emociones ajenas, convertidas en meras marionetas bajo su control. Su llanto, lejos de ser la manifestación de un dolor genuino, es una de las tácticas más perniciosas y eficaces. No son lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, sino gotas frías y calculadas, proyectadas para inducir una culpa paralizante en quienes las observan. La sabiduría ancestral de Egipto, grabada en papiros ahora ceniza, advertía sobre los ladrones de alma que visten lágrima, entidades que mimetizaban la vulnerabilidad para drenar la fuerza vital de sus semejantes. Estos misterios ocultos de la manipulación se basan en una comprensión perversa de la psique humana. Saben que la compasión es un punto débil, una puerta abierta que ellos explotan sin pudor, inducen la culpa con una maestría perturbadora, tejiendo narrativas donde la víctima se convierte en victimario, donde la verdad es moldeada como arcilla en sus manos. Cambian su discurso sin el menor asomo de remordimiento, con una indiferencia pasmosa hacia la coherencia o la veracidad. Ayer dijeron una cosa, hoy afirman lo opuesto, y mañana lo negarán todo. No hay conexión con la verdad, solo una búsqueda implacable de control. Esta ausencia de apego a la realidad, esta capacidad de reescribir su propia historia sin parpadear, es una de las señales más claras de su carencia de iluminación espiritual y de cualquier alquimia interior que pudiese transmutar el egoísmo en Integrated. Los textos prohibidos de los esenios, descubiertos en cuevas ocultas, describen cómo ciertos seres carecen de una semilla de espejo interna, incapaces de reflejar la verdad o sentir la reverberación de sus propias acciones. Se nutren de la energía cósmica liberada por nuestra confusión y culpa, una danza macabra de ilusión y poder. Pero si la verdad es tan maleable para ellos, ¿cómo podemos entonces anclarnos en lo inmutable, en esa esencia que nos protege de sus embates? Anclarse en lo inmutable, mi estimado buscador, es reconocer la verdad en el eco de nuestra propia alma, no en el reflejo distorsionado de aquellos que carecen de ella. Cuando la presencia de estos drenadores se cierne sobre ti, la fatiga no es meramente mental, es una depleción de tu propia energía cósmica, una sutil pero voraz absorción de tu vitalidad. La sabiduría ancestral de los chamanes siberianos y los maestros taoístas nos advirtió sobre entidades etéreas que, desprovistas de su propia fuente interna, se conectan como parásitos a la vibración de otros. Imagina hilos invisibles que se extienden desde su necesidad, perforando tu aura, extrayendo tu fuerza creativa, tu alegría, tu paz. Esta es la esencia de los misterios ocultos del vampirismo psíquico. El cansancio, la confusión y el vaciamiento emocional que experimentas son la respuesta de tu sistema energético a esta invasión. Te sientes embotado porque tu chispa interna está siendo atenuada. Los textos prohibidos del hermetismo, aquellos que hablaban de la obra menor y la obra mayor, revelaban cómo la alquimia interior no solo transforma el plomo en oro, sino también la vulnerabilidad en una fortaleza inexpugnable. Esta transmutación es la llave para sellar esas fugas energéticas. Es un proceso de iluminación espiritual que eleva tu propia frecuencia, haciendo que sus vibraciones densas y parasitarias resbalen, incapaces de aferrarse. Empero, ¿qué sucede cuando la esencia misma de tu ser, ese núcleo inmutable que buscas proteger, parece ser el objetivo principal de su anhelo? Su anhelo, o buscador, no es por tu mera vitalidad, sino por aquello que ellos no poseen en la capacidad de sentir y emanar, la verdad del espíritu. Por ello, la contradicción se manifiesta como una sombra inseparable de su existencia. Te prometen mares de afecto, un apoyo incondicional, pero sus actos son desiertos de frialdad y ausencia. Esta es la máscara, tejida con hilos de falacia, que el ego, despojado de la guía del alma,
erige para simular una humanidad que no habita en su interior. No hay un núcleo vibrante que ancle sus palabras a una intención pura. Los misterios ocultos del gnosticismo, en sus textos prohibidos como el Evangelio de Felipe, nos susurran de cascarones vacíos o almas inferiores, de seres cuya chispa divina no fue encendida, operando únicamente desde la psique material, dominada por la ilusión y el control absoluto del ego. Su sabiduría ancestral advertía sobre aquellos que, privados de la iluminación espiritual genuina, replican patrones de comportamiento sin la resonancia auténtica del ser. Su ego, como un arquitecto sin planos divinos, construye castillos de arena en estructuras imponentes en apariencia, pero carentes de cimientos. Toda su energía cósmica se invierte en mantener esta fachada, en proyectar una imagen que mimetiza la vitalidad de quienes sí poseen un alma. La alquimia interior es, precisamente, el camino para discernir esta farsa, para ver a través del velo de mentiras y reconocer la vacuidad detrás de sus palabras. Pero ¿qué sucede cuando este vacío, esta ausencia de esencia, se convierte en un espejo que distorsiona tu propia percepción de la realidad, haciéndote dudar de tu propia luz y la verdad de tu corazón? Esta es, precisamente, la trampa del ego sin alma, la ausencia de evolución interna. Observa con atención, mi iniciado, a aquellos que habitan en esta ilusión. Verás cómo sus vidas se despliegan en un ciclo incesante de patrones autodestructivos, repitiendo una y otra vez los mismos errores, como si un velo invisible les impidiera reconocer la lección. No hay un destello de autoconciencia que quiebre la espiral de su miseria. Se vuelven más rígidos con cada repetición, más incapaces de adaptarse, su esencia cada vez más despojada, un eco vacío de lo que podría haber sido la sabiduría ancestral de Egipto y de los gnósticos, nos advierte sobre este estado en un alma que no se esfuerza por ascender, que no busca la iluminación espiritual, se condena a una existencia cíclica, a reencarnaciones que no son más que ecos de un karma no resuelto, una y otra vez la misma nota en una sinfonía inconclusa. Los misterios ocultos revelan que esta falta de alquimia interior, para transmutar sus sombras en luz, les impide acceder a la verdadera energía cósmica que impulsa el crecimiento genuino. Se aferran a la ilusión de control, porque el aprendizaje implica vulnerabilidad, y el ego, en su fortaleza de arena, teme derrumbarse y exponer su vacío. Los textos prohibidos, como ciertos fragmentos apócrifos de Hermes Trismegisto y el Libro de los Muertos, aluden a la rueda de la necesidad o el samsara, de la cual solo la gnosis libera. Su rigidez es una armadura que, en lugar de proteger, asfixia cualquier atisbo de nueva vida, condenándolos a la vacuidad. Pero ¿qué sucede cuando esta inercia no solo los afecta a ellos, sino que, como un parásito invisible, comienza a drenar la vitalidad de quienes los rodean, envolviéndolos en su propia espiral de estancamiento? Es entonces cuando la sombra, incapaz de la alquimia interior, proyecta su inanición hacia afuera, convirtiendo el espacio compartido en un espejo distorsionado de su propia desarmonía interna. Observad cómo, con la sutilidad de una tela de araña invisible, tejen tramas de discordia, susurran dudas donde antes había confianza, siembran la semilla de la envidia en el jardín de la amistad, y con gestos imperceptibles, fracturan la cohesión de lo familiar o laboral. No es una destrucción ruidosa sino un vanino lento, una erosión silenciosa que carcome los cimientos de la armonía. La sabiduría ancestral, desde los oráculos de Delfos hasta los códices mayas, siempre ha advertido sobre la profanación de los lazos sagrados, aquellos hilos invisibles de energía cósmica que unen a los seres. Quienes operan así, carentes de iluminación espiritual genuina, poseen la perturbadora habilidad de emerger casi ilesos del caos que provocan, como si la turbulencia no les tocara, dejando tras de sí un rastro de desolación ajena. Los misterios ocultos revelan que esta capacidad de desvincularse y proyectar la culpa es una defensa primaria del ego no transformado, una negación profunda de su propia toxicidad. Es un mecanismo aprendido casi instintivo, para evitar la introspección, que los llevaría a la alquimia interior. ¿Qué textos prohibidos sugieren que existen entidades que se alimentan de la fragmentación de la psique colectiva? ¿O que tales acciones son ecos de antiguas batallas por el control de la voluntad humana? Quienes rechazan de plano el llamado del espíritu, quienes se cierran con desdén o burla a las conversaciones sobre la auténtica espiritualidad, revelan una fractura mucho más profunda que la mera ignorancia. Su incomodidad ante las emociones genuinas, la intuición o la conexión con el vasto universo, no es casualidad, es una profunda aversión a aquello que los confronta con la incómoda verdad de su propia vacuidad existencial. La sabiduría ancestral, custodiada en los susurros de los chamanes siberianos y en los enigmáticos papiros egipcios, describe esta ceguera como una forma de amnesia cósmica, un olvido autoimpuesto de su propia herencia divina. Creen, en su miopía, que al negar la iluminación espiritual, se protegen de las verdades que perturban su construcción de la realidad. Pero en verdad,
se encarcelan en una existencia bidimensional, despojados de la riqueza y el flujo incesante de la energía cósmica. Los misterios ocultos nos susurran que esta negación no es pasiva, sino una defensa primaria del ego más recalcitrante, que teme disolverse, perder su ilusorio control ante la vastedad y la incondicionalidad del ser. ¿No es acaso un eco perturbador de los textos prohibidos que advierten sobre antiguas fuerzas, o incluso entidades psíquicas que buscan mantener a la humanidad en un estado de letargo, desconectada de su verdadero poder y propósito? Cuando ridiculizan lo sagrado, cuando escarnecen la expresión de lo profundo, lo hacen desde un profundo resentimiento hacia aquello que no puede manipular, poseer o categorizar dentro de sus limitados paradigmas. Su alquimia interior está estancada, su crisol permanece frío, incapaz de transmutar la densa sombra en la pura luz de la conciencia. Es una forma de profanación, no del espíritu ajeno, sino del propio, una autoamputación. Esta resistencia no es inocente, tiene consecuencias. ¿Cómo es posible que esta negación activa de la dimensión espiritual se manifieste, luego, en la manipulación sutil o flagrante de la percepción de los demás, redefiniendo la realidad para su propio beneficio? Y es aquí donde el velo se vuelve más denso, mis queridos buscadores. Cuando la negación se arraiga, la consecuencia es una ausencia total de conexión vibracional. Intentan, lo sé, buscar la resonancia en el amor ajeno, en el entendimiento compartido, pero encuentran un eco vacío. ¿Por qué el amor no echa raíces? ¿Por qué la paz se desvanece como arena entre los dedos? Aquí, el ego, maestro del engaño, les susurra al oído que la falla reside en ustedes, que son indignos, incompletos. Esta autoculpabilización es un grillete más sutil, una prisión forjada con la misma materia de la que se nutren los misterios ocultos del autoengaño. Han bloqueado su propia alquimia interior, han cerrado los canales a la energía cósmica, y sin ese flujo vital, ¿cómo podría haber resonancia? La sabiduría ancestral, codificada en los textos prohibidos que la humanidad ha olvidado o temido, nos enseña que el amor verdadero no es una búsqueda externa, sino una emanación interna, un reflejo de nuestra propia iluminación espiritual. Cuando el crisol del alma permanece frío, es imposible que las llamas del amor se anclen en el corazón. La ausencia de conexión no es un defecto personal, sino un síntoma de una desconexión fundamental con la fuente. ¿No es esta la advertencia silenciosa que resuena a través de los siglos, sobre cómo el desapego de nuestra esencia divina nos condena a una soledad autoimpuesta, un desierto emocional donde los oasis de la conexión verdadera se convierten en meros espejismos? Consideren la posibilidad de que esta falta de resonancia no sea un fallo suyo, sino el resultado directo de una profunda resistencia interna a la verdad de su ser, un reflejo del cosmos que responde a su propia frecuencia. Esta resistencia, mis hermanos, no es un mero capricho del alma, sino una grieta en vuestro propio campo energético, una brecha por donde no solo se filtra vuestra vitalidad, sino que también permite la intrusión de influencias discordantes. Pensad en ello como un navío con una fisura. No solo se pierde el agua que transporta, sino que el océano, indiferente, comienza a entrar, alterando su curso y amenazando con hundirlo. Esta es la cruda verdad detrás de la aparente mala suerte, o los ciclos recurrentes de desdicha. No es el universo castigando, sino respondiendo a una vibración interna de desarmonía. La sabiduría ancestral, inscrita en los textos prohibidos, que susurran verdades sobre la interacción entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal, nos advierte sobre estas vulnerabilidades. Nos enseñan que la auténtica protección no proviene de escudos externos, sino de la fortaleza y coherencia de nuestra propia energía cósmica. La iluminación espiritual, entonces, no es un lujo, sino una necesidad vital. Es el proceso de reconocer y sellar esas fisuras. La alquimia interior es la forja donde se transmuta la resistencia en resiliencia, el miedo en discernimiento y la vulnerabilidad en soberanía. Los misterios ocultos de la auto-preservation radican en el dominio de vuestra propia frecuencia. ¿Acaso no creyeron los antiguos que los cantos, los símbolos o incluso el silencio consciente podían repeler lo no deseado? No por magia supersticiosa, sino por la alteración deliberada de un campo energético que, al elevarse, se vuelve impenetrable a las bajas frecuencias. Este es el verdadero arte de la protección, al construir un santuario inexpugnable, no en el exterior, sino dentro de vuestro propio ser, donde solo la verdad pueda resonar. El desafío reside en identificar qué pensamientos, emociones y memorias actúan como esas grietas. Pero una vez que se entienden las implicaciones de estas aperturas, ¿cómo se navega entonces por las aguas turbulentas de la existencia? Alquimia interior es la iluminación espiritual que repara. La sabiduría ancestral, los textos prohibidos y vuestra energía cósmica desvelan los misterios ocultos. Hallaréis vuestra verdad, compartid,
suscribíos. Y para más, ved Despertando. El tercer ojo. Percepciones más allá de lo visible.